en la lucha por las causas justas de la humanidad, por el derecho al desarrollo y por el establecimiento de un mundo de paz. De igual forma, agradecemos al hermano pueblo y gobierno de la República de Uganda por la cálida bienvenida que nos ha dado desde nuestra llegada. Su hospitalidad y generosidad, sin duda alguna, honran el espíritu de solidaridad que nos reúne hoy aquí en Kampala, donde nos sentimos como en casa. Señor presidente, al cumplirse 80 años de la creación de las Naciones Unidas, en un contexto político internacional convulsionado, se hace necesario adaptar el sistema internacional al mundo del presente, en el cual se hagan vida de manera armoniosa, en condiciones de respeto, equidad y justicia, los países del sur y los del norte globales. Siempre bajo el mismo marco de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y con estricto apego al derecho internacional, a fin de abordar de manera eficaz los retos y desafíos comunes que tenemos por delante, con miras a construir así un mundo mejor para todas y todos. Este año se cumplen también 65 años de la fundación de nuestro movimiento, 65 años desde que los líderes del sur levantaron sus voces y dijeron no al colonialismo, no a la sumisión, no a un mundo gobernado por unos pocos a expensas de las grandes mayorías. Esa voz de dignidad, nacida hace ya más de 6 décadas, es la misma voz que resuena hoy en esta sala. El tema central para esta cita ministerial, profundizar la cooperación para la prosperidad global compartida, nos llama a la acción. Para Venezuela, esto va más allá de propiciar un simple crecimiento económico para nuestras naciones, lo cual es ciertamente necesario. Pero, más importante aún, esto significa justicia, significa poner fin a las cadenas que se pretenden imponer a nuestros pueblos con criminales medidas coercitivas unilaterales y bloqueos para rendir a nuestros países, para robar sus recursos y socavar sus oportunidades de avanzar hacia un mejor futuro. Significa construir un mundo en el que ninguna nación tenga que mendigar, en el que ningún país tenga que doblegarse a los designios de potencias extranjeras y en el que ningún pueblo se quede atrás. Significa reafirmar la vigencia de los principios de soberanía, de libre autodeterminación y de no injerencia ante una realidad internacional cada vez más amenazada por la imposición, la fuerza y la mentira, incluyendo a partir de operaciones de desinformación y de propaganda. Señor presidente, Venezuela conoce bien esta lucha por la soberanía y los derechos de nuestros pueblos. Durante años hemos sido sujetos a una permanente política de agresión, asedio, amenaza y hostigamiento. En las últimas semanas, nuestro país ha estado sujeto a una escalada de amenazas militares por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que ha realizado un despliegue sin precedentes de fuerzas ofensivas en el Caribe bajo el pretexto de una falsa lucha contra el narcotráfico. Denunciamos ante el mundo esta grave situación que pone en riesgo no solo la paz de Venezuela, sino la estabilidad de toda América Latina y el Caribe, región que fue proclamada en el año 2014 como una región de paz. Señor presidente, como parte de esta operación militar estadounidense, se han registrado al menos 5 ataques contra pequeñas embarcaciones de pescadores en el Caribe. El último de los ataques se registró hace apenas algunas horas y ha sido declarada por los propios Estados Unidos como una operación militar en contra de pequeñas lanchas en nuestra región. Hasta la fecha, al menos 27 civiles han sido víctimas de lo que solo puede definirse como verdaderas ejecuciones extrajudiciales y que el gobierno estadounidense se vanagloria sin pudor alguno de estos crímenes, mientras al mismo tiempo y amparado en su supuesta excepcionalidad se rehúsa a brindar información sobre la identidad de las víctimas o de la carga que presumiblemente transportaban. Se trata de asesinatos cometidos con total alevosía,
en aguas internacionales, a miles de kilómetros de las costas de Estados Unidos, en acciones violatorias de toda la norma del derecho internacional, así como el derecho a la vida, a la presunción de inocencia y al debido proceso. En este orden, enfatizamos que no existe justificación alguna para la militarización de nuestras costas ni para la ejecución extrajudicial de civiles en el Caribe. Detrás de esta agresión injustificada, sin embargo, se oculta una vieja ambición del gobierno estadounidense: concretar sus ya fracasados planes de cambio de régimen para hacerse del control de los recursos de nuestro país, donde está la primera reserva probada de petróleo del mundo. Señor presidente, ante las crecientes amenazas contra nuestra soberanía, nuestra independencia política y nuestra integridad territorial, el pueblo venezolano está decidido a seguir venciendo. Hemos sabido sobrellevar, gracias a la unidad de nuestro pueblo y su sentido de consistencia, los embates de una agresión multiforme que incluye a su vez la aplicación ilegal de más de 1000 medidas coercitivas unilaterales o mal llamadas sanciones, diseñadas no solo para castigar al gobierno revolucionario de nuestro país, sino para desconocer nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, para quebrantar la voluntad de todo un pueblo que ha decidido ser dueño de su destino. Sin embargo, seguimos aquí, seguimos de pie, con la frente en alto y mirando hacia adelante. Y sabemos que no estamos solos, que en esta lucha no es solo de Venezuela. Sentimos el acompañamiento del movimiento de países no alineados, a quien agradecemos su permanente solidaridad, reflejada claramente en los documentos que adoptaremos mañana como resultado de este encuentro ministerial, de la CELAC, de los BRICS, del ALBA, TCP y de todos aquellos que creen que la dignidad de nuestro pueblo no es negociable. Sabemos que no somos los únicos que nos enfrentamos a estas políticas hegemónicas y prácticas neocoloniales. Los dignos pueblos y líderes de Belarus, de la República Democrática Popular de Corea, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Zimbabue, que siguen resistiendo a crueles bloqueos y sanciones, son ejemplos de esta lucha. Palestina, que durante décadas ha sangrado bajo la ocupación del régimen genocida, es hoy la causa de toda la humanidad y el derecho de los pueblos a la paz, a la justicia y a la autodeterminación. Hoy reconocemos no solo los esfuerzos de mediación de Egipto y Qatar, sino también que la presión internacional y la movilización activa ejercida por los pueblos del mundo para garantizar el acuerdo recientemente alcanzado y que nos llena de esperanza como un primer paso para poner fin al genocidio. Esto, sin embargo, debe ser acompañado por otras medidas urgentes que garanticen el fin de la ocupación israelí y el ejercicio pleno de los derechos inalienables del pueblo palestino, así como el castigo de los crímenes de lesa humanidad y de guerra que han sido cometidas por el Estado ocupante. Por su parte, las naciones de nuestra madre África, de Asia y el Caribe, siguen confrontando las cicatrices de un legado del colonialismo, mientras luchan ahora contra nuevas formas de explotación y continúan esperando la reparación de millones de muertos y saqueo de las riquezas durante la época de la conquista. Por eso decimos, cuando uno de nosotros es atacado, todos somos atacados. Una injusticia contra uno de los miembros de nuestro poderoso movimiento de países no alineados es una injusticia contra todos y cada uno de nosotros, que debe ser condenada y rechazada con contundencia. Señor presidente, el mundo en el que vivimos está cambiando. No es el mismo mundo de 1955, cuando los padres fundadores de este movimiento se reunieron en Bandung. La era de un único imperio que pretende dictar el destino de la humanidad ha llegado a su fin. Ha surgido un nuevo mundo, un mundo multipolar, más diverso, más justo, más humano, que se viene consolidando con gran fuerza. Y el movimiento de países no alineados debe estar en el centro de ese nuevo mundo, no solo resistiendo, sino a la vanguardia, liderando las grandes transformaciones del presente. Ahora bien, para profundizar la cooperación, debemos tender puentes de solidaridad, cooperación sur-sur en salud, en educación, en energía, tecnología, entre otras áreas. Debemos liberarnos de los sistemas financieros diseñados para mantenernos endeudados, liberarnos de todos aquellos mecanismos que, desde su concepción, han tenido un propósito de perpetuar la subyugación y la dependencia.
Por ello, hacemos un llamado a alzar nuestras voces contra el colonialismo y el neocolonialismo, contra el fascismo y el neofascismo, contra las sanciones y los bloqueos, contra las medidas coercitivas unilaterales, contra el uso de la amenaza del uso de la fuerza. Un paso concreto en esta dirección sería votar el día de mañana en el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la propuesta impulsada por nuestro país para declarar el 14 de diciembre como el Día Internacional contra el Colonialismo y todas las formas y manifestaciones. Señor presidente, Venezuela con su diplomacia bolivariana de paz no viene hoy solo a denunciar, sino también a proponer. Proponemos la creación de mecanismos que realmente sirvan a los intereses y anhelos de nuestro pueblo. Proponemos se elija de manera permanente el diálogo y la diplomacia por encima de la imposición, la solidaridad y la cooperación internacionales, por encima del egoísmo y la intolerancia y sobre todo la paz por encima de la guerra. Porque sin paz no puede haber desarrollo y sin justicia no puede haber prosperidad. Al celebrar los 65 años del movimiento de países no alineados, Venezuela reafirma que Bolívar nos enseñó lo que el comandante Hugo Chávez nos recordó y lo que nuestro pueblo nos enseña día a día con sus acciones. Jamás doblegaremos ante los imperios decadentes, jamás rendirnos, por más grandes que sean los desafíos y las adversidades, y luchar siempre por la dignidad y por el derecho que no solo nos corresponde, sino que costó sangre de nuestros libertadores y libertadoras de las heroicas epopeyas de nuestra independencia. Concluimos haciendo un llamado a caminar juntos, a profundizar el naciente mundo pluripolar hacia un mundo multicéntrico de respeto y confianza, como una verdadera familia de naciones del mundo en desarrollo, unidas a pesar de las diferencias y la diversidad, para construir un futuro en el que compartamos la prosperidad y en el que se respete la soberanía y la paz como derechos irrenunciables de nuestros pueblos. Un mundo donde ningún país sea amenazado por ejercer plenamente su independencia y donde la paz no sea una utopía, sino un derecho tangible para todos los pueblos. Muchas gracias, señor presidente.